Considero primero que antes de poder establecer en todo caso mi punto de vista, es importante hacer un simple o puntual análisis de la estructura típica que tiene el artículo 346 del Código Penal nuestro, ¿no? Referido al delito de rebelión. Y básicamente el análisis de la estructura típica lo voy a hacer desde mi punto de vista, desde mi concepción. Bien, ustedes saben que cuando tenemos que hacer el estudio de los elementos del tipo penal, de todo tipo penal, ¿no? Hay todo un esquema de trabajo que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Ahora, en cuanto a la descripción típica del artículo 346, lo primero que hay que establecer es cuál es el tipo objetivo y luego el tipo subjetivo. En cuanto al tipo objetivo, propiamente, creo que se debe, o por lo menos se ha podido convenir hasta cierto punto en la doctrina, de que el objeto de tutela penal, que digamos que la prohibición de la rebelión pretende tutelar, es básicamente el orden o el sistema constitucional, ¿no? Entendiéndose básicamente como aquella protección de algunas instituciones básicas que son del Estado democrático, ¿no? Es decir, que está inspirado en ciertos principios democráticos, estas instituciones básicas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, sería el objeto de tutela penal que tiene esta prohibición del artículo 346. Respecto del bien jurídico, otro punto que creo que debería quedar en todo caso claro es que el objeto de tutela penal entonces es un bien jurídico supraindividual. Por otro lado, desde mi punto de vista también, creo que en esta lógica debería decirse que la comisión de un delito como el del 346 daría lugar a sostener que este es un delito monofensivo. Es un solo objeto de tutela penal, desde mi punto de vista. Y, por otro lado, siempre refiriéndonos, estando en el bien jurídico, también debería sostenerse que este delito es un delito de peligro abstracto. No necesita una lesión ni tampoco el peligro concreto. Pero esto solamente respecto al objeto de tutela penal que tiene el 346. Ahora, el otro elemento del tipo penal consiste en tratar de extraer a los sujetos que intervienen justamente aquí. Y respecto del sujeto activo del delito, aparece, bueno, nosotros vamos a poder observar que aparece con esta estructura lingüística el, ¿no es cierto? El. Que a partir de eso podría uno sostener que estaríamos o estamos frente a un delito común, además de un delito que a mi juicio es monosubjetivo. Y esto es un punto también que quisiera en todo caso dejarlo aquí como un tema para poder debatir. Sé que la doctrina mayoritaria sostiene que es un tipo penal plurisubjetivo y de convergencia. Sin embargo, desde mi punto de vista, eso no es correcto. En todo caso, me apego a la doctrina minoritaria que sostiene que sería un delito monosubjetivo. Y lo digo porque no solamente por la estructura lingüística, que cualquiera podría decir, bueno, a partir de ahí se puede derivar que es monosubjetivo, no. Sino porque cuando nos hacemos la pregunta de quién es la persona o cuántas personas como mínimo se necesitan para poder realizar el alzamiento en armas, y la respuesta sí puede ser que uno solo lo puede hacer, bajo la lógica de lo abstracto, del peligro. Y claro, esto tiene otra explicación mayor todavía. ¿Por qué? Porque si hay una cuestión que no se discute sobre el problema de los delitos de peligro abstracto, que la doctrina que ha estudiado el problema de los delitos de peligro abstracto ha señalado que, bueno, básicamente a esta le han asignado una suerte de etiqueta aglutinadora de todo lo que no es delito de lesión y todo lo que no es delito de peligro concreto, lo han mandado todo al abstracto. Pero los teóricos de los delitos de peligro abstracto se han podido dar cuenta que todos los tipos penales que han sido aglutinados bajo esta etiqueta de delito de peligro abstracto no son homogéneos. Incluso entre sí tienen muchas divergencias. Y por eso hoy en día hay en la dogmática penal una nueva clasificación dentro de estos delitos de peligro abstracto. Y bajo esta lógica, incluso, tendría que, si se dice que es un delito de peligro abstracto, tendría que decirse que el delito de rebelión, qué tipo o bajo
qué delito concretamente o qué modalidad del delito de peligro abstracto sería. Y desde mi punto de vista, porque dentro de la clasificación de los delitos de peligro abstracto, ustedes van a poder encontrar posiciones o, digamos, clasificaciones como delitos de aptitud, delitos jurídicos, delitos de preparatorios, ¿no? Delitos cumulativos. Desde mi punto de vista, de todas las clasificaciones que han esbozado en todo caso los profesores, los distintos profesores, creo que el delito de rebelión es un delito cumulativo, desde mi punto de vista también. O sea, es un delito de peligro abstracto que propiamente tiene una naturaleza de un delito cumulativo. No es un delito preparatorio, la conspiración sí lo es, pero es preparatorio respecto de la rebelión, ¿no? Entonces, esto, como señalaba, entonces volviendo al punto, creo que si bien estamos hablando del sujeto activo del delito, creo que es un delito monosubjetivo desde mi punto de vista. Creo que en esa medida, creo también que es un delito de dominio, porque admite diversas formas de autoría y participación. Aquí quiero precisar una cosa, porque como la doctrina mayoritaria básicamente dice que es un delito plurisubjetivo y de convergencia, lo cual sugiere, o tengo la impresión que sugiere una suerte de, algo así como el delito de crimen organizado, una suerte de coautoría tipificada en la intervención delictiva, ¿no? Yo creo que no es así aquí. Yo creo que aquí, claro, por sostener que sugiere una suerte de, algo así como el delito de crimen organizado, una suerte de coautoría tipificada en la intervención delictiva, ¿no? Yo creo que no es así aquí. Yo creo que aquí, claro, por sostener que es monosubjetivo, yo pienso que, y claro está, es de dominio, pienso que admiten diversas formas de autoría y participación. Y además hay una cuestión que no deberíamos dejar de observar, que en el artículo 341 o 351 del Código Penal se establece un régimen especial de intervención, porque allí también se habla de promotores y directores. Así que creo yo que hay que tener también cuidado en ese punto de la regla que establece 351 del Código Penal. Bien, ahora, esto respecto del sujeto activo del delito. Pero respecto al sujeto pasivo del delito, bueno, en esa medida sería el Estado, pero propiamente ya se tendrá que ver exactamente cuál es el poder del Estado afectado, ¿no? En cuanto a la conducta típica, gramaticalmente aparece alza en armas, ¿no? Alza en armas. Y aquí también vamos a discrepar con mi estimado amigo André, porque desde el punto de vista lingüístico, miren ustedes, alza es la forma, digamos, pronominal del verbo alzarse, y que sintácticamente alzarse, bueno, primero semánticamente. Semánticamente, bueno, ya se ha entendido de que es sublevarse, ¿no? Insurreccionarse, levantarse. Hasta ahí, eso sería lo que significa básicamente alzarse, o alzamiento en todo caso. Pero además, después del alza en armas, viene en armas, ¿no? Sintácticamente miren el orden, en armas. Ojo, dice en armas. Y este es el en es una preposición, ¿no? Y dice, como dice en armas, no dice con armas, dice en armas. Por eso, pues tiene que descartarse la idea de que estemos hablando de un medio típico como tal. Lo que se está diciendo desde el punto de vista del lenguaje es básicamente no un medio, sino el modo. Es diferente. Una cosa es el medio y otra cosa es el modo, desde el punto de vista lingüístico. Ahora, claro, armas, creo que en términos concretos, semánticamente, pues vamos a llegar a ciertos consensos aquí, que serían ciertos instrumentos que pueden ser propios, impropios, etcétera, pero no me voy a detener ahí. Lo cierto es que cuando dice ahora también, ustedes me dirían, eso es con en, ¿no? ¿Qué pasa con armas? Armas no aparece tampoco como un adjetivo, sino aparece como un término, digamos, que forma parte de esta locución preposicional. Entonces, claro, digamos, esa es la forma que primero habría que ver cómo está establecido lingüísticamente esta estructura, digamos, de la conducta típica que tenemos en el 346. Ahora,
tratando de buscar también el contenido propiamente de alzarse en armas, yo puedo revisar a través de una interpretación histórica, digamos así, bueno, que seguramente no aporta mucho, pero revisé el Código Penal de 1863, nuestro primer Código Penal republicano, en su artículo 127, y a la letra señalaba lo siguiente: cometen delito de rebelión los funcionarios o particulares que se alzan públicamente por cualquiera de los objetos siguientes, y da 5 supuestos. 5 supuestos. Noten ustedes que dice alzan nada más, y dicen públicamente, no dice alzarse en armas. Ojo. Pero el supuesto 4 hacía referencia a reformar las instituciones vigentes por medios violentos, dice acá. Pero los otros no hablaban absolutamente de nada. A mi juicio, como no se establece en todos los supuestos, digamos, que se señalaban en el 127 del Código 1863, sí, no había ningún problema en poder sostener en todo caso que los medios de alzamiento podría ser cualquiera. Pero había un supuesto que sí te obligaba y que era cerrado, que era la del numeral 4. En el Código Penal de 1924, artículo 302, se dice lo siguiente: el que se alzare, bueno, había otra parte que tenía que ver con la pena, pero la parte pertinente decía, el que se alzare en armas. Y ojo aquí, porque dice alzare, ¿no? Que era básicamente un verbo subjuntivo futurista. Y entonces, pero bueno, y dicen armas aquí sí. Aquí sí dice alzar en armas. Y el Código Penal del 91, bueno, que es el que estamos analizando, ¿no? Es el que se alza en armas. Bueno, ese es el contexto que puedo ver cómo es que hemos evolucionado en la técnica legislativa, ¿no? De alzamiento o de alzar nada más, y luego a aparecer el concepto de alzarse en armas, ¿no? Pude encontrar en esta búsqueda histórica, ¿no? También que, si bien no puede ser fuente del Código Penal peruano, el Código Penal italiano, sin embargo creo que es importante para poder ver cómo más o menos funciona la lógica de estos conceptos de insurrección en armas, levantarse en armas, ¿no? Y yo encontré que el Código Penal italiano de 1930, en el artículo 284, señalaba lo siguiente. O sea, hacía referencia a que la insurrección armada no debería entenderse como que el arma tenga que estar pues en las manos del sujeto que se subleva. Literalmente decía que la insurrección, así, tenía una definición incluso para poder entender qué era alzamiento armado o insurrección armada. La definición a la letra decía: la insurrección se considera armada aunque las armas se los tenga solamente en un lugar de depósito, para distribuírseles en el momento en que haya de estallar la insurrección. Eso es básicamente lo que decía el Código Penal italiano de 1930. O sea, claro, ellos definen ahí qué significa. En cambio, nosotros no lo definimos. Más o menos funciona la lógica de estos conceptos de insurrección en armas, levantarse en armas, ¿no? Y yo encontré que el Código Penal italiano de 1930, en el artículo 284, señalaba lo siguiente. O sea, hacía referencia a que la insurrección armada no debería entenderse como que el arma tenga que estar pues en las manos del sujeto que se subleva. Literalmente decía que la insurrección, así, tenía una definición incluso para poder entender qué era alzamiento armado o insurrección armada. La definición a la letra decía: la insurrección se considera armada aunque las armas se los tenga solamente en un lugar de depósito, para distribuírseles en el momento en que haya de estallar la insurrección. Eso es básicamente lo que decía el Código Penal italiano de 1930. O sea, claro, ellos definen ahí qué significa. En cambio, nosotros no lo definimos. Tenemos que interpretar. Pero bueno, eso es lo que encontré, digamos, históricamente. Desde el punto de vista teleológico, entonces, habría que ver aquí qué hay que entender por alzarse en armas. Entonces, bueno, yo creo
que habría que entender básicamente como que alzarse a armas como levantarse contra este régimen constitucional legítimamente establecido, ¿no? Pero con cierta disponibilidad de las armas. Ese es mi punto de vista también. Y esto implica que si hay una cierta disponibilidad de las armas, entonces yo sí creo que puede admitirse esta posibilidad de una violencia en cualquiera de los supuestos, física o incluso psíquica. Y claro, para poner esto en jaque el sistema constitucional y democrático, ¿no? Ahora, entonces, en concreto, lo que podemos ver, a mi juicio, es básicamente que el Código Penal peruano, en su artículo 346, lo que castiga son las rebeliones propias. No se castiga, al menos en nuestro código, las rebeliones impropias o llamadas también de golpe palaciego. Eso no se castiga. Es decir, las rebeliones sin alzamiento. Pero esta, al menos, típicamente, al menos la estructura, nos permite dar cuenta que se excluyen ese tipo de supuestos, pero para quedarse nada más en estas rebeliones propias, ¿no? Que sí necesitan cierto, diría, o que debería ser ciertamente violenta, ¿no? O por lo menos comunicar eso, el sentido comunicativo de eso. Bien. Ahora, en cuanto al tipo subjetivo, bueno, que es un tipo penal doloso, que en este caso sería a través de un dolo directo, que se establecen elementos subjetivos de tendencia interna trascendentes, bueno, que dan lugar a que pueda llamarse de resultado cortado o de dos actos, tantos nombres que han recibido. Y ahora viene la cuestión, si es que este es un delito de peligro abstracto, como lo sostengo en todo caso, la cuestión es, ¿hay una forma imperfecta de realización de este tipo penal? ¿Sí o no? Es decir, ¿admite tentativa o no admite tentativa? Desde mi punto de vista, se admite tentativa. Se admite tentativa. Y admite tentativa bajo la lógica del mismo artículo 16 del Código Penal. Recuerden ustedes que el artículo 16 del Código Penal señala que en la tentativa la gente comienza la ejecución del delito que decidió cometer sin consumarlo. Dice sin consumarlo. Todos los tipos penales, no solamente los delitos resultados, tienen una forma de consumación. Incluso los delitos de peligro abstracto tienen una forma de consumación. Aquí, entonces, bueno, en concreto, no estoy hablando del caso, estoy hablando nada más de los elementos del tipo. No hay ningún inconveniente en poder admitir una tentativa en un delito de peligro abstracto. Ahora, y ya para terminar mi exposición, sobre el caso Castillo. Yo pienso que, y claro, ya André ha esbozado bastante los puntos en cuestión, ¿no? Problemáticos del caso Castillo, ¿no? Si en el momento que se dicta el mensaje de la nación, según la tesis del Ministerio Público, habría consumación del delito de rebelión. Desde mi punto de vista, no es posible poder sostener la consumación del tipo penal. Sin embargo, pero creo que aquí hay una cuestión, ¿no? Si sería una tentativa, si podría calzar es propiamente una tentativa, ¿no? Y yo creo que aquí sí podríamos estar hablando de una tentativa. Quizá la cuestión problemática, que eso es otro punto, es si es que no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Si esta disponibilidad a la que yo me refería, que deberíamos entender de las armas, ¿no? Si hace que estemos frente a una tentativa, en todo caso, idónea o inidónea. Yo pienso, aunque es solamente un punto de vista, sinceramente, porque creo que faltaría más tiempo para poder meditar este punto en concreto, yo creo que aún sosteniendo que estemos ante una tentativa inidónea, estaríamos ante una tentativa inidónea relativamente. Y por tanto, ¿no? Tendría que ser punible, sí tendría que ser punible. Y desde este punto de vista, ¿no? Entonces considero que Pedro Castillo sí
sí debería, digamos, en el hipotético caso que sean los términos, que se prueben los términos del Ministerio Público, al menos de los hechos, yo creo que podría ser pasible de una responsabilidad penal, ¿no? En estos términos que señalo. Bien, bueno, lo demás ya de repente sería a partir de algún diálogo para poder acotar algo adicional, ¿no? Muchísimas gracias.